agradecer al Señor por la vida y la salud que Él me concede, por poder estar aquí, ¿no es cierto?, con ustedes, reunidos, alabando al Señor, porque Él ha sido bueno, porque siempre nos muestra su misericordia hacia nosotros, en lo más pequeño, ¿no es cierto? Como hablaban, me recordaban, ¿no es cierto?, lo que pasó el otro día sobre los robos que hubieron, y podemos dar gracias porque a nosotros no nos pasó nada. Y eso quiere decir que el Señor nos está cuidando. La palabra del martes decía: el que habita el abrigo del Altísimo, ¿no es cierto? Nosotros moramos ahí, entonces el Señor nos protege con sus alas. Entonces, ¿qué mejor que venir a adorarle a Él y agradecerle todo lo que Él ha hecho? En mínimas cosas, tal vez antes no teníamos lo mismo que ahora, pero el Señor, ¿no es cierto?, nos da en abundancia. A veces sin merecerlo, porque igual fallamos. Así que en este día vamos a leer su palabra en el Antiguo Testamento, Números capítulo 14, del 6 al 9. Hoy día vamos a leer bastante, también después, para poder comprender, ¿no es cierto?, esta historia. Yo le puse a esta predicación el temor a Dios versus el temor humano. Y en esta parte vemos donde aparecieron estos dos temores. Es una historia, tal vez lo que la han leído, muy conocida, del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, cuando estaban 14, versos del 6 al 9. Números 14, del 6 al 9. Búsquenlo ahí con calma para que todos podamos seguir la lectura. Números 14, del 6 al 9. Al 19, perdón. Me estoy quedando piti. Al 19. Por eso le decía que vamos a leer bastante para comprender esta lectura. Si todos la han encontrado, le damos lectura en el nombre del Señor. Amén. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esa tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y a las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú has sido bueno, Padre. En este momento te pido que tú seas usando mis labios para poder hablar tu palabra, que no sea yo. Dame entendimiento e inteligencia. Te pido que tú nos cubras con tu sangre en este momento, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Quise leer bastante para que pudiéramos, ¿no es cierto?, entender esta historia de la Biblia. Sabemos, ¿no es cierto?, que si volvemos para los pasajes anteriores, cómo Jehová había sacado a su pueblo de Egipto, ¿no es cierto?, a su pueblo escogido, a su pueblo que él amaba, que había escogido de todos los pueblos de la tierra, lo había escogido a ellos, a Israel. Amén. Y los amaba. Y él quería, ¿no es cierto?, entregarles la bendición de la tierra prometida, ¿no es cierto? Pero sabemos que cuando el Señor da bendición, o nos dice te voy a bendecir, inmediatamente sabemos que va a venir la prueba. Porque Dios no bendice así nomás, así como ahora están diciendo, no, ven, el Señor te va a bendecir. No, cuando el Señor a usted le dice, yo te voy a bendecir, prepárese porque va a venir la prueba. No va a ser así fácil. Entonces, los hijos de Israel venían, ¿no es cierto?, pasando por el desierto, y llegó el momento que tenían que ir a revisar parte de la tierra que iban a conquistar. Y en Números 13, volvemos a un capítulo anterior, para ver un poquito por qué se llevó a cabo lo que leímos al principio. 13, del 1 al 3, mi hermana Anita ahí con el micrófono, si me puede ayudar. Y después mi hermano Carlos me va a leer número igual 13, del 26 al 33. Amén. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, a la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Amén. Aquí, ¿no es cierto?, nos dice que Jehová le habló a Moisés y que escogieran príncipes, o sea que no eran cualquier hombres. No era así como elige a cualquiera nomás que tú veas, no, eran príncipes de Israel, o sea, de las tribus. Eran como los principales, ¿no es cierto? Y le dijo para que vayan a reconocer la tierra de Canaán. Pero ¿qué pasó en el verso 26 al 33, hermano Carlos? Y anduvieron y vieron a Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz. Dieron la información a ellos de toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y la ciudad muy grande y fortificada. También vimos allí a los hijos de Anak, Amalek, habitan en el Negev, y en el Eteo del Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y los cananeos habitan junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra él, aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que había reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres grandes de estatura, y también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros como a nuestro parecer como langosta, así parecíamos a ellos. Amén. Amén. ¿Qué tuvieron aquí los 10? Porque aquí Caleb, ¿no es cierto?, sacó la voz y dijo, tomemos la tierra. Y después sabemos que Josué también. Pero ¿qué pasó con estos 10 hombres? ¿Qué fue lo que tuvieron? Temor, pero temor humano. El miedo, ¿no es cierto? ¿Qué produce el miedo?
Hay gente que incluso se desmaya hasta con el miedo, se pone pálido, ¿no es cierto? Yo conozco un caso bien cercano que le tiene miedo a las inyecciones y se desmaya, y varias personas más. Pero a lo que yo voy, que con el miedo uno se le bajan las defensas, uno siente que como que no está seguro. La diferencia es, ¿no es cierto?, lo que tuvo Caleb y Josué, que fue el temor a Jehová, que fue que ellos confiaron en Jehová. Uno a veces, ¿no es cierto?, uno se compara con el pueblo de Israel. Nosotros no hemos visto nada. Dios sí ha hecho milagros con nosotros, pero uno lo cree espiritualmente. Pero ustedes se imaginan a ese pueblo de Israel estando al frente del Mar Rojo y abrirse, y aún así aquí tenían miedo y no creyeron que Jehová podía destruir a su enemigo. Aquí el Señor les pedía que ellos vayan a ver para que ellos conquistaran. Sabemos que nuevamente el Señor podía haber destruido a todo ese pueblo con un solo dedo, pero el Señor quería que ellos pelearan, lucharan la batalla, pero ellos tenían miedo, pero sobre todo porque no confiaban en el Dios que ellos decían servir. En cambio, Caleb y Josué, ellos decían, vamos, conquistemos. No le tenían miedo a los gigantes. ¿Y cuántas veces se nos aparecen gigantes en el camino y tenemos miedo? ¿No es cierto? Muchas veces decimos, no, tenemos el temor, pero nos falta. A veces sentimos más miedo que el temor a Jehová. Por problemas pequeños o grandes, se nos va el tiro y empezamos a decir, no, yo no puedo. Pero aquí, ¿no es cierto?, nos enseñan Josué y Caleb que sí se puede. Que si confiamos en Jehová, si tenemos el temor a Jehová, vamos a pasar. Porque aquí vemos que no solamente ellos confiaron, ellos tenían el temor y eso les dio valentía. Porque, ¿qué dice Josué después? Esfuérzate y sé valiente. Y después le dice, esfuérzate y muy valiente. El Señor pide valentía. Y teniendo el temor, a nosotros el Señor nos va a dar valentía. Vamos a seguir. Aquí. Yo puse esa foto porque fue la de la serie. Los que vieron la serie de la Tierra Prometida, ¿no es cierto? Números 14, mi hermana Anita me va a ayudar ahí. Del 20 al 38. Entonces Jehová dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita, el cananeo, habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel y que de mí se quejan, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por cual alcé mi mano y juré que os haría de habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijiste que sería por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado así, y haré
Toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, en este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Amén. Aquí podemos ver que yo quise leer todo para que podamos comprender bien, porque muchas veces uno con palabras se puede comer ciertas partes, ¿no es cierto? Y qué mejor que leer la Biblia donde sale esta historia. Pero aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que el Señor premió a estos dos varones por temerle a Él, por tener la valentía, por tener otro espíritu, dice ahí, ¿no es cierto? Amén. Pero ¿qué le pasó a los otros 10? Fueron muertos, no pasaron la prueba. Y decía, ¿no es cierto?, el Señor aquí recalcaba que el pueblo murmuraba. Amén. Y una vez igual es malagradecido, si uno no debe tampoco mirar así como en menos, no, porque muchas veces somos igual que Israel. Amén. Somos también, no, es que el Señor ahí me dio esto, no, y miramos, ¿no es cierto?, lo menos. Y el Señor le daba el maná, le daba las codornices, lo alimentaba. Y ellos así, en la primera batalla me parece mucho que está en los otros libros, cuando Moisés, ¿no es cierto?, levantaba las manos, y ahí Ur y Aarón le levantaban las manos cuando él se cansaba, ¿no es cierto? Pero ahí el Señor, ¿no es cierto?, por ese acto también de fe, de valentía, de temor a Jehová, ellos ganaban. Y aún así no podían todavía creer que el Señor lo iba a sacar en victoria en las demás peleas. Pero el Señor también requiere que nosotros le demostremos que somos valientes, que vamos a poder pasar el desierto para poder conquistar lo que el Señor quiere para nosotros, la bendición. Por eso yo les decía que cuando el Señor nos dice yo te voy a dar, yo te voy a bendecir, preparémonos, porque va a pasar la lucha y vamos a tener que luchar, pero vamos a tener que ser como Josué y Caleb, no como los otros 10, porque si somos como los otros 10, vamos a terminar en el desierto muertos. Amén. Tal vez no muertos físicamente, pero muertos espiritualmente, porque se nos van a meter cosas que no deben meterse. El miedo nos aleja del Señor, porque Satanás viene y nos pone el miedo y dice, no, mejor me quedo así tal como estoy. En cambio el Señor nos dice, sigue adelante. Y quiere inteligencia, sabiduría, busca más de mi verdad, busca más de la palabra. El Señor quiere que nosotros nos nutramos cada día, que nos nutramos con esta legumbre, ¿no es cierto?, que el Señor nos da. Tal vez esa leche también a los que son más pequeños, más jóvenes en el Evangelio, ¿no es cierto? Pero el Señor quiere que busquemos más, que cada día le busquemos más a Él en oración, porque hay personas que dicen, cuando les pasa algo, tienen el miedo que el Señor los va a castigar. Pero el Señor no quiere eso, no quiere que nosotros andemos por miedo. El Señor quiere que andemos por temor, porque el temor va a llevar, ¿no es cierto?, que yo tenga respeto, que yo tenga reverencia hacia Él. El temor a Jehová me acerca más a Él. En cambio, el miedo es el que me aparta de Él. ¿Por qué? Porque me dicen, no, es que con esto a mí me pasó este problema, prefiero nunca más pasar por esto. En cambio, el Señor te dice, sigue. Yo siempre me acuerdo del testimonio de nuestra hermana colombiana Nancy Ramírez. Ella perdió a sus hijos, tuvo un accidente, le asesinaron a su marido. Ella era para que dijera, yo no quiero más. Pero el Señor, que le dijo, ¿me puedes cantar ahora? No te rindas, le dio esa alabanza. Yo creo que algunos que la escuchen su testimonio. Ella le dijo, el Señor le dijo, no te rindas, sigue, alábame. Y ella lo hizo. Y el Señor ahora le dio una linda pequeña y a otro esposo. Porque el Señor después da la bendición. Amén. Pasó por ese desierto, pero ahora ella tiene la bendición y sigue alabando al Señor. Entonces el Señor nos dice que tenemos que seguir adelante. Que no paremos en ese desierto, aunque veamos los gigantes, el Señor va a estar con nosotros. Yo buscaba temor en la Biblia y está más de 300, no sé cuántas veces en la Biblia. Por algo nos quiera decir el Señor que tengamos el temor, que tengamos el temor a Jehová y no el miedo.
Daniela? Ya. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Amén. Salmo 112, verso 1 y 2 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, o sea, dichoso. Debe ser un gozo eterno, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. O sea que en su palabra, el hombre que teme a Jehová se deleita. O sea que alguien que tiene el temor no se va a enojar por la palabra. Todo lo contrario, si la palabra me está corrigiendo o no sé, puede que le esté dando gozo o esa alegría, siempre se va a deleitar. La persona que teme a Jehová jamás se va a enojar por la palabra. Amén. Y dice, y su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. O sea, supongamos si mis padres andan en el temor de Jehová, ellos me van a enseñar que yo también ando en el temor, y así sucesivamente. Su generación va a seguir en el temor de Jehová. Por eso también ve que es responsabilidad de los que son padres o abuelos enseñarles que deben andar a los niños en el temor a Jehová. Amén. Desde pequeños se les debe enseñar. Después Isaías Dice, mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66. ¿Por qué puse este texto? Porque aquí dice algo, yo les decía que cuando tenemos el temor nos produce varias cosas. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cuando nosotros tenemos temor, temblamos ante su palabra. No sé usted, pero cuando yo de repente escucho predicar y dicen algo, mi corazón se goza. Amén. Y empiezan las lágrimas. Que a veces la gente dirá, esta gente es loca que llora porque sí. Pero igual cuando gritan aleluya es un gozo porque temblamos ante la presencia de Jehová. Amén. Entonces aquí, ¿qué nos dice? Que temblamos y también dice que un humilde de espíritu. Cuando nos acercamos a Jehová, ¿no es cierto?, al Señor, cuando tememos a Él, vamos a ser personas humildes. Eso es lo que nos está tratando de decir, que vamos a ser personas humildes. Por eso yo buscaba cada texto para que podamos tener como una característica de lo que deben tener cuando uno teme a Jehová. Hebreos 11:7. Ahí habla de la fe, ¿no es cierto? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, en el arca en que su casa se salvase. Por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. A ver, léamelo de nuevo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea que cuando tememos a Jehová, tenemos fe. Amén. Vimos que había humildad y ahora vemos que hay fe. Noé, ¿no es cierto?, él por temor a Jehová, no por miedo que iba a venir la lluvia, sino por por temor a Jehová, él le creyó e hizo el arca. Entonces, porque él quería, ¿no es cierto?, que su familia igual fuera salva. Y le fue contado, ¿no es cierto?, por justicia y fue por fe. O sea que cuando tenemos temor a Jehová, tenemos la fe. Amén. Somos humildes, tenemos fe. ¿Qué dice Proverbios 22:4? ¿Alguien lo tiene? Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Amén.
riquezas y honra y vida, ¿no es cierto? Son la remodelación de la humildad y el temor a Jehová. Nuevamente nos dice la humildad. Por eso el Señor, yo creo que también recalcó muchas veces que lo imitemos a Él, que Él es manso y humilde, porque podemos ver que Jesús en todo momento Él tuvo el temor a Jehová. ¿Se imaginan Él siendo el Hijo de Dios, teniendo todo el poder? Él no dijo nada hacia la cruz, por amor a nosotros, por temor a su Padre, Amén. porque amaba esta humanidad, y Él siempre fue humilde y fue manso. Entonces dice que todas estas riquezas y honra nos va a dar el temor a Jehová. Salmo 111, verso 10. Daniela. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos, su flor permanece para siempre. Amén. Dice, ¿no es cierto? Ese es un texto muy conocido que cuando hablamos de temor se nos viene inmediatamente ese texto que dice que el principio, o sea, la base de todo, porque dice el principio, o sea que nuestra base debe ser que tenemos, ¿no es cierto?, de la sabiduría es el temor a Jehová. Y buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos y su loor permanece para siempre. El Señor siempre, ¿no es cierto?, aquí nos da a entender que tenemos que el principio de todo es el temor. Después viene de nuevamente que practican sus mandamientos. O sea que si yo tengo el temor a Jehová, voy a acatar lo que dice la palabra y voy a ser un hacedor de la palabra. No solamente me voy a quedar con lo que escuché, sino que yo voy a buscar y buscar más lo que el Señor quiere de mí en la palabra. Porque el Señor en cada historia, en cada enseñanza, en cada parábola me va a enseñar algo nuevo. Amén. Usted en otros países, como no tienen la Biblia, muchas veces tienen un pedacito. Pero ese pedacito lo leen en cada reunión que se puedan juntar y sacan una nueva enseñanza. ¿Por qué? Porque este libro es como un pozo sin fondo. Si usted vuelve a leer la misma historia, tal vez usted pueda leer esta historia que leímos y usted va a sacar otra enseñanza. El Señor siempre nos enseña. Vamos a ver qué dice en Eclesiastés 12:13. Hermano Carlos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es el todo. O sea, como les decía primero, nos decía que el principio y ahora nos dice que es el todo. Amén. O sea, como siempre yo le digo, el Señor es todo o es nada, es blanco o es negro. Y el Señor nos dice que el principio y ahora el todo es el temor. ¿No es cierto? Nos dice que temamos a Dios y guardemos nuevamente sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El Señor nos recarga siempre, ¿no es cierto?, que tengamos temor a Él y guardemos su palabra. Es importante. El otro día hablábamos con mi mamá, cuando veíamos unos videos, que dentro de lo que se llaman las religiones, ¿no es cierto?, porque igual a nosotros se nos llaman religión, aunque nosotros sabemos que es una relación personal con Cristo. Porque nosotros no solamente hacemos ciertas cosas nomás, sino que nuestra relación está constante, estamos orando con Él. Pero veíamos que dentro de todos, supongamos el Islam, ellos se saben el Corán de tapa a tapa. Los niños desde muy pequeños ellos empiezan a estudiar su libro, el Corán, y para ellos es sagrado, ellos tienen que saberse todo. Saber, ¿no es cierto?, lo que le enseñó el profeta y todas esas cosas. Es lo mismo los judíos. Un niño de 12 años ya tiene que haberse aprendido todo el Torá, que le llaman, que es el libro de la ley, ¿no es cierto? Y después los profetas y todas las cosas. Los testigos de Jehová. Tenemos ahí una casera que es testigo y yo siempre veo su estado en el WhatsApp y hay niños muy pequeños hablando. Ellos leen la Biblia, leen unas cosas, no sé, pero están dando como discursos, pero desde muy pequeños. Y si ya nos vamos a todas las religiones, ellos siempre, pero lo que me daba cuenta, que nosotros siendo los que tenemos al verdadero Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, somos los que menos leemos la Biblia.
somos los que menos, si de repente alguien le pregunta, yo he visto en la tele, ¿usted qué opina cuando han pasado todos estos casos de los disque obispos y cosas? La gente habla pura lesera, disculpe la palabra, pero pura lesera. No saben nada de la palabra. Así es. Empiezan, no, que los estatutos, no, nosotros nos debemos guiar por la Biblia. El Señor nos dice por eso que tenemos que escudriñar nuestra Biblia, guardar los mandamientos. Por eso dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Amén. Nosotros desde pequeños, yo me acuerdo, mi mamá siempre me cantaba o me leía el Salmo 23, ¿no es cierto?, cuando uno sentía miedo. Pero ¿qué pasa? Desde pequeños debemos enseñarle a los chicos que deben leer su palabra. Va a llegar un momento que ya se está viendo que quieren alzar los precios muy arriba de las Biblias, nos quieren quitar las Biblias. Por eso debemos atesorarla en nuestro corazón. Tal vez a mí me pasa que yo no soy muy buena para quedarme con las citas. Yo digo, sé que eso dice la Biblia, pero me olvido de las citas. Pero lo que sé que dice, sé tal historia. Y que el Señor cada día nos ayude, porque la Biblia, como le digo, que uno vuelva a leer y vuelva a leer, es un pozo sin fondo. Usted vuelve a beber esa agua, ese manantial. Pero nos falta mucho. Como le decía, las otras religiones, que son esas religiones falsas, ellos saben de tapa a tapa. Si usted le pregunta a un niño, a un mormón, ellos tratan de convencerlo a usted. Así es. ¿Y por qué nosotros no podemos hablar? Nos falta. Yo veo a los jóvenes que les falta mucho. Nos falta, si yo tampoco soy perfecta, tal vez Dios quiere más de mí y me falta mucho todavía. Pero el Señor nos ayuda a que cada día podamos guardar y tener el temor a Jehová. Que no seamos, siendo que tenemos al Rey de Reyes que dio la vida por nosotros, no le buscamos. El Señor quiere que cada día le busquemos. Así es. Vamos a Proverbios 8, no sé si alguien lo encontró. 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la ignorancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Aquí nos da, ¿no es cierto?, otra enseñanza. Ya vemos que la humildad, ¿no es cierto?, cuando temblamos delante. Y aquí dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. O sea que cuando tememos a Jehová, aborrecemos el mal, no lo hacemos. Puede de repente, como le decía, no somos perfectos, puede que vengan tentaciones a nosotros, pero si tememos a Jehová y tenemos su espíritu, nos vamos a apartar del mal. Eso quiere decir que usted no es que va a andar solo por la vida y nunca a nadie le va a hacer algo o va a ser tentado, ¿no? Porque la palabra lo dice. Pero si tenemos el temor, nos vamos a apartar. Uno de repente puede pensar cosas y algo, no, y ahí viene el Señor, no lo debe hacer, su palabra dice esto otro, no debemos hacerlo, debemos apartarlo. Dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Ahí dice otras cosas que nos apartan, teniendo el temor a Jehová. Así es. Dice el mal camino. Imagínense la soberbia, la arrogancia, eso